Al recibir una llamada de su hermana, la mujer rica regresa a casa y se sorprende con lo que descubre. Alice Moore tiene una vida meticulosamente planeada, pero cuando comienzan a surgir secretos, todo lo que ha construido se pone a prueba. Un matrimonio tambaleante, un reencuentro con el pasado y la oportunidad de empezar de nuevo llegan en el momento más inesperado. ¿Podrá Alice encontrar el equilibrio en medio del caos? En un mundo donde la fuerza parece ser la única salida, quizá la verdadera respuesta radique en algo más simple: dejarse transformar. Alice Moore siempre había creído que el éxito se construía a base de disciplina, enfoque y sacrificios bien calculados. Como fundadora y directora general de una renombrada cadena de restaurantes en Nueva York, personificaba a la mujer moderna que equilibraba el caos de la vida profesional y personal, al menos, eso era lo que todos creían. Sus días comenzaban antes del amanecer, con la alarma sonando implacablemente a las 5:30 de la mañana. Sin dudarlo, Alice se ponía los tenis para correr y salía al Central Park, donde despejaba su mente antes de enfrentarse al frenético ritmo de su vida. Esa mañana, la neblina aún cubría las copas de los árboles cuando su teléfono vibró. Una notificación de su asistente, Janet, apareció en la pantalla. Reunión con los inversionistas confirmada a las 15. Max solicitó una revisión del nuevo menú mediterráneo. Alice sonrió ligeramente mientras ajustaba los audífonos. Era un día típico, lleno de tareas que para ella eran más desafíos que obligaciones. Después de correr, regresó al penthouse que compartía con Richard, su esposo desde hacía casi 10 años. Él ya estaba en la cocina, hojeando el periódico con una taza de café en la mano. «No olvides la cena con los inversionistas esta noche», dijo Alice mientras se quitaba la chaqueta deportiva y caminaba hacia el fregadero para tomar un vaso de agua. Richard levantó la vista del periódico y le dedicó una sonrisa rápida, pero había algo en el que parecía distante. «Claro. ¿Qué sería de mí sin tus recordatorios?» Alice notó el tono juguetón, pero había algo detrás de esa sonrisa que no encajaba. «¿Estás bien?» «Pareces cansado», comentó, intentando sonar casual. «Solo trabajo», respondió él, volviendo al periódico. Alice decidió no insistir. Sabía que el trabajo de abogado de Richard era exigente y, la mayoría de las veces, sus respuestas cortas solo reflejaban cansancio. La mañana pasó rápidamente. Alice visitó 2 de sus restaurantes para inspeccionar detalles y hablar con los chefs. En el restaurante de Broadway, Max la esperaba con una presentación del nuevo menú. «Estamos trabajando en platos inspirados en la costa mediterránea», explicó Max mientras Alice probaba una sopa de limón y hierbas. Ella frunció el ceño. «El equilibrio es bueno, pero le falta acidez. Quiero que el cliente sienta la frescura de los limones sicilianos. Vuelve a hacerlo y envíame una muestra hoy mismo». «Sí, señora Moore», respondió Max, tomando notas rápidamente. Alice siempre exigía lo máximo de su equipo, pero también era conocida por su atención a los detalles que hacían destacar a los restaurantes. Por la tarde, en la sala de conferencias de un imponente edificio en Manhattan, Alice presentó un ambicioso plan para expandir su cadena a Los Ángeles. Las proyecciones financieras y los gráficos detallados respaldaron su argumentación persuasiva. «Nuestra diferencia no radica solo en la calidad de la comida, sino en la experiencia completa que ofrecemos», afirmó Alice con confianza. Los inversionistas asintieron, impresionados. A pesar del éxito del día, una inquietud persistía. Pequeñas señales en el comportamiento de Richard comenzaban a incomodarla. En los últimos meses, él parecía más distraído, más ausente. Había excusas para no asistir a eventos importantes y mensajes respondidos con retraso. Alice apartó esos pensamientos mientras regresaba a casa. En el auto, revisaba correos electrónicos cuando una llamada de un número desconocido interrumpió su concentración.
Hola, contestó, vacilante. Alice, soy yo. Claire. El corazón de Alice se aceleró. Su hermana menor, Claire, era un recuerdo doloroso de un pasado que había intentado olvidar. No hablaban desde hacía 2 años, cuando una discusión sobre la herencia de su madre creó una ruptura que parecía irreparable. ¿Claire? ¿Qué pasa?, preguntó Alice, tratando de mantener la voz neutral. Estoy en la puerta de tu casa. Por favor, necesitamos hablar, dijo Claire con tono urgente. Alice se congeló. Sintió una mezcla de sorpresa, ira y ansiedad. Voy para allá, respondió, indicando al conductor que diera la vuelta. Mientras el auto giraba, Alice miró por la ventana, sus pensamientos en torbellino. ¿Qué quería Claire después de tanto tiempo? ¿Y por qué ahora? El auto se detuvo frente al elegante edificio donde vivía Alice. Afuera, Claire estaba de pie, sosteniendo una pequeña maleta. La hermana menor parecía diferente, como si los últimos años hubieran cobrado un alto precio. Sus hombros estaban encorvados, y su mirada reflejaba una mezcla de cansancio y ansiedad. Alice salió del auto y caminó hacia ella, aún intentando procesar lo que estaba sucediendo. ¿Claire?, llamó, con una voz más firme de lo que pretendía. Alice, yo, Claire vaciló, apretando la correa de la maleta. Necesitaba verte. 2 años sin una llamada, ¿y ahora apareces en mi puerta sin previo aviso? ¿Qué pasó?, preguntó Alice, con un tono que oscilaba entre preocupación e irritación. Sé que debería haberte llamado antes, respondió Claire, desviando la mirada. Pero, ya no podía soportar este silencio entre nosotras. Necesitamos arreglar esto. Alice respiró profundamente, tratando de controlar la tormenta de emociones que la invadía. Por más que hubiera intentado enterrar el pasado, ver a Claire trajo de vuelta todas las memorias, tanto las buenas como las malas. Subamos, dijo finalmente, sosteniendo la puerta abierta para Claire. Durante el trayecto en el elevador, el silencio entre ellas era casi palpable. Alice quería hacer tantas preguntas, pero no sabía por dónde empezar. Ya en el apartamento, Alice sacó 2 copas de vino y sirvió una para Claire. Se sentaron en el sofá, aún cautelosas. Alice rompió el silencio. ¿Por qué ahora, Claire? Después de todo lo que pasó, ¿por qué decidiste aparecer? Porque te extraño, Alice, respondió Claire, con los ojos llenos de lágrimas. La pelea fue culpa mía. Fui egoísta. Estaba tan atrapada en mi dolor que no me di cuenta de que tú también estabas sufriendo. Alice desvió la mirada. El recuerdo de la disputa por la herencia de su madre seguía siendo doloroso. Después de perder a su madre tras una larga y extenuante enfermedad, las 2 hermanas pelearon amargamente por la casa familiar, que Claire terminó vendiendo sin el consentimiento de Alice. Yo también cometí errores, admitió Alice, después de un momento de silencio. Estuve tan enfocada en el trabajo que pensé que era más fácil excluirte de mi vida que lidiar con lo que pasó. Claire asintió, secándose rápidamente las lágrimas. Solo quiero recuperar a mi hermana. Por favor, Alice. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Alice lo pensó por un momento. Antes de que pudiera responder, escuchó un sonido ahogado proveniente del dormitorio principal. Era una risa, femenina y estridente. Alice frunció el ceño. No esperaba a nadie en casa además de Richard. Espera aquí, dijo Alice, levantándose abruptamente. Se dirigió al dormitorio, los tacones resonando sobre el piso de mármol. Al abrir la puerta, el choque se apoderó de ella. Richard estaba en la cama con otra mujer,
una rubia de mediana edad que rápidamente comenzó a vestirse. Richard se levantó, tratando desesperadamente de explicar. Alice, esto no es lo que parece, dijo con voz apresurada. Alice lo interrumpió con un gesto. No me insultes con clichés, Richard. Alice, por favor, puedo explicarlo, insistió él. Tienes hasta el final del día para salir de esta casa, declaró Alice, con una voz firme y fría. Sintió como si una parte de ella hubiera sido arrancada, pero no lo demostraría. No ante él. Sin esperar más excusas, Alice salió del dormitorio y regresó a la sala, donde Claire la esperaba con una expresión confusa y preocupada. ¿Qué pasó?, preguntó Claire, poniéndose de pie. Descubrí que mi marido es un traidor, respondió Alice, sentándose en el sofá y sirviéndose otra copa de vino. Nada que no pueda resolver. ¿Estás bien?, preguntó Claire, con un tono de genuina preocupación. Alice esbozó una sonrisa amarga. Bien es una palabra muy fuerte. Pero no dejaré que esto me destruya. Claire intentó abrazarla, pero Alice se retiró ligeramente. No necesitas sentir lástima por mí, Claire. Solo necesito un poco de silencio. Las dos permanecieron en silencio durante varios minutos, el único sonido provenía del reloj colgado en la pared. Finalmente, Claire rompió el ambiente tenso. Sé que este no es el mejor momento, pero estoy aquí para ti, Alice. Si me dejas quedarme, quiero ayudarte. Alice miró a su hermana, que parecía sincera y vulnerable. Por primera vez, sintió que tal vez podría aceptar la presencia de Claire en su vida nuevamente. Puedes quedarte, dijo Alice, levantándose y caminando hacia la habitación de invitados. Pero sin dramas. Ya tengo suficiente con que lidiar. Claire sonrió tímidamente, aliviada. Las hermanas no dijeron nada más esa noche, pero ambas sabían que habían dado un pequeño paso hacia la reconciliación. Esa noche, el apartamento de Alice parecía más silencioso de lo habitual. La habitación principal estaba vacía, un recordatorio del ultimátum que le había dado a Richard. Mientras intentaba acomodarse en el sofá de la sala, Alice se sentía a la vez aliviada y abrumada por la realidad: su matrimonio había terminado. Claire, sin embargo, permanecía cerca, siendo una presencia tranquila pero notable en medio de la tormenta. A la mañana siguiente, Alice despertó con el aroma a café proveniente de la cocina. Aún en bata, cruzó el pasillo curiosa y sorprendida. Encontró a Claire frente a la estufa, sosteniendo una espátula con una expresión concentrada. «Buenos días», dijo Claire sin voltear a verla. «Hice café y traté de hacer panqueques. No garantizo que estén buenos». Alice rió suavemente. ¿Tú cocinando? Esto sí que es algo nuevo. No te emociones. Es más probable que estén quemados, respondió Claire, rodando los ojos. Alice se sentó a la mesa y se sirvió una taza de café. El aroma y el calor de la bebida parecían aliviar la tensión acumulada en sus hombros. Tomó un panqueque y le dio una mordida. No está mal, dijo con una expresión dudosa. Pero definitivamente no competirás con mis chefs. Oye. Al menos lo intenté, replicó Claire fingiendo indignación. Se sentó frente a Alice y la observó por un momento, dudando antes de hablar. ¿Cómo te sientes? Después de lo de ayer. Alice dejó la taza sobre la mesa, sus ojos fijos en el líquido oscuro. Creo que todavía lo estoy procesando. No es como si no supiera que algo andaba mal. Pero verlo fue otra cosa. ¿Lo sabías?, preguntó Claire, inclinándose hacia adelante. Tenía sospechas, admitió Alice.
Richard estaba distante, inventando excusas para no asistir a eventos. Y yo, me obligué a ignorarlo. Pensé que con suficiente esfuerzo, cualquier problema podía resolverse. Claire extendió la mano y tocó suavemente el brazo de Alice. Alice, siempre intentas resolver todo sola. Pero no todo depende de ti. Alice suspiró. Lo sé. Pero admitirlo es más difícil de lo que parece. El resto de la mañana transcurrió en un silencio productivo. Alice revisó correos electrónicos, agendó reuniones y llamó a su abogado para discutir los próximos pasos del divorcio. Quiero que esto termine lo más rápido posible, dijo al abogado por teléfono. Y sin concesiones. No se llevará nada más que lo que trajo. Mientras Alice manejaba los aspectos prácticos, Claire se dedicó a reorganizar la habitación de invitados. Sin embargo, las mentes de ambas estaban ocupadas con pensamientos del pasado y del futuro. Durante el almuerzo, Claire rompió el silencio. Estaba pensando, comenzó mientras untaba mantequilla en una rebanada de pan. ¿Qué tal si tomamos unos días? Ya sabes, salir de aquí. Tal vez ir a la casa de la playa en Florida. Alice levantó las cejas. ¿La casa de la playa? No he estado allí en años. Ni siquiera sé si está en condiciones. Debería estarlo. Además, creo que necesitas un tiempo para respirar. Y, siendo honesta, yo también, respondió Claire con una sonrisa tímida. Alice se reclinó en la silla, pensativa. Siempre he sido pésima para tomar vacaciones, confesó. Tengo una lista interminable de cosas por hacer en el trabajo. Siempre tienes una lista interminable de cosas, replicó Claire. Pero nada explotará si te tomas una semana. Alice dudó. La idea era tentadora, pero abandonar su rutina estricta siempre la incomodaba. Aún así, después del caos de las últimas 24 horas, tal vez era justo lo que necesitaba. De acuerdo, dijo finalmente. Pero tú te encargarás de organizar el viaje. Y si la casa está en ruinas, será tu culpa. Claire sonrió, emocionada. Déjamelo a mí. En los días siguientes, Alice se dedicó a delegar responsabilidades en el trabajo, algo que rara vez hacía. Envió instrucciones detalladas a Janet, su asistente, y reprogramó reuniones. A pesar de su reticencia inicial, sintió una extraña sensación de libertad al permitir que el control se escapara, aunque fuera por un momento breve. La noche anterior al viaje, las hermanas se sentaron juntas en el sofá, viendo una película antigua. El ambiente era tranquilo, casi nostálgico. Gracias por dejarme quedarme, dijo Claire, rompiendo el silencio. Alice la miró y sonrió levemente. Gracias por no rendirte conmigo. Claire devolvió la sonrisa. Siempre supe que eras terca, pero yo también lo soy. Ambas rieron, y por primera vez en años, Alice sintió que tal vez había espacio para reparar lo que se había roto. A la mañana siguiente, con maletas listas y expectativas inciertas, abordaron un vuelo a Florida. Mientras el avión despegaba, Alice miró por la ventana, sintiendo una mezcla de ansiedad y alivio. Dejaba atrás un matrimonio fallido, pero a su lado estaba Claire, un recordatorio vivo de que no todos los lazos se rompen para siempre. El avión aterrizó en la soleada Florida, y Alice sintió el cambio de clima tan pronto como descendieron. El calor suave y la brisa salada eran un bienvenido contraste con los días fríos e intensos de Nueva York. Claire parecía entusiasmada, cargando su pequeña maleta mientras buscaba un taxi con pasos apresurados. ¿Recuerdas cómo era la casa?, preguntó Claire mientras acomodaba las maletas en el baúl del taxi. Claro que lo recuerdo, respondió Alice. Esas ventanas enormes con vista al mar.
Mamá decía que el sonido de las olas era el único despertador que aceptaba. El taxi las dejó frente a la casa de playa que había pertenecido a su madre. Era una construcción encantadora, con paredes blancas ahora ligeramente desgastadas por el tiempo. Las grandes ventanas reflejaban el brillo del sol. Claire miró a Alice y sonrió. «Parece estar en mejor estado del que imaginábamos», dijo Claire, sacando la llave de su bolso. «Hora de comprobarlo». Al entrar, el aroma a madera vieja y salitre las envolvió. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, y una fina capa de polvo delataba el tiempo que había pasado desde la última visita. «Definitivamente necesitamos una limpieza», comentó Alice, observando la sala con su mirada crítica. «Pero la estructura está sólida, y la vista sigue siendo increíble», dijo Claire mientras caminaba hacia la ventana y la abría. El sonido de las olas llenó el ambiente, trayendo una calma instantánea. Pasaron el resto del día organizando la casa, limpiando los cuartos y redescubriendo pequeños detalles que evocaban recuerdos de su infancia. Una fotografía en blanco y negro de su madre con ellas dos llamó la atención de Alice. La sostuvo por un momento, sintiendo una punzada de nostalgia. «¿Recuerdas cuando tomamos esta foto?», preguntó Alice, mostrándosela a Claire. «Claro», respondió Claire con una sonrisa. «Mamá pasó horas tratando de convencernos de usar esos vestidos horribles». Ambas rieron, y Alice se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no reía de esa manera. Era como si estar en ese lugar, con Claire, trajera de vuelta una parte de ella misma que había sido enterrada bajo años de trabajo y responsabilidades. A la mañana siguiente, Alice se despertó temprano y salió al balcón, donde Claire ya estaba con una taza de café en la mano. «¿Te levantaste temprano?», comentó Alice, sorprendida. «Es el efecto del océano», respondió Claire, señalando el horizonte. «No puedo dormir sabiendo que puedo ver esto». Alice se unió a ella, y por un momento, ambas permanecieron en silencio, observando las olas. Fue Claire quien rompió el silencio. «Entonces, ¿cómo te sientes de verdad?», preguntó, mirando a Alice con sinceridad. Alice dudó antes de responder. «No estoy segura. Creo que aún estoy tratando de encontrarme en medio de todo esto. Pasé tanto tiempo construyendo mi carrera, mi matrimonio, y ahora parece que una parte de eso se desmoronó». «No parece», corrigió Claire. «Una parte realmente se desmoronó. Pero eso no significa que no puedas reconstruir». Alice miró a su hermana, reconociendo la verdad en sus palabras. Por primera vez, sintió que no tenía que tener todas las respuestas de inmediato. Durante los días siguientes, Alice y Claire establecieron una rutina simple pero revitalizante. Caminaban por la playa al amanecer, exploraban los mercados locales por la tarde y pasaban las noches cocinando juntas. En una de esas noches, mientras preparaban pasta casera, Alice finalmente se abrió. «Sabes, Claire, durante mucho tiempo pensé que si trabajaba lo suficiente, podía arreglar cualquier cosa», confesó mientras revolvía la salsa de tomate. «Pero creo que nunca me detuve a darme cuenta de lo que realmente estaba mal». Claire dejó de cortar vegetales y la miró. «¿Qué crees que estaba mal?». Alice encogió los hombros. «Me perdí en medio de todo esto. Quería demostrar tanto que podía tener éxito que terminé ignorando señales, tanto en mi matrimonio como en mí misma». Claire asintió. «Eso es algo que siempre he admirado de ti, ¿sabes? Eres tan determinada que a veces olvidas que también eres humana. Y los humanos cometen errores». Alice rió suavemente. «¿Estás diciendo que soy terca?». «No, estoy diciendo que eres demasiado terca», respondió Claire, en tono de broma. Ambas rieron juntas,
y Alice sintió un alivio que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Estaba agradecida de tener a Claire allí, incluso después de tantos años de distancia. Era como si la reconexión con su hermana también la ayudara a reconectarse consigo misma. En la última noche en la casa de playa, decidieron preparar una cena especial. Encendieron velas, abrieron una botella de vino y se sentaron a la mesa, riendo de las historias de su infancia y planeando el futuro. ¿Crees que estás lista para volver a Nueva York?, preguntó Claire. Alice pensó por un momento antes de responder. Creo que sí. Pero esta vez, intentaré hacer las cosas de una manera diferente. ¿Y eso qué significa?, preguntó Claire. Significa que dejaré de exigirme tanto. Y quizá aceptar que, a veces, todo lo que necesitamos es una pausa, respondió Alice con una sonrisa. A la mañana siguiente, mientras cerraban la casa, Alice miró el océano por última vez. Se sentía renovada, como si el mar hubiera arrastrado parte del peso que cargaba. A su lado, Claire sonreía, lista para lo que viniera. ¿Lista para regresar?, preguntó Claire. Alice asintió. Lista. Más que nunca. Y con eso, partieron, dejando atrás no solo la casa de playa, sino también los fantasmas del pasado que habían perseguido a Alice durante tanto tiempo. De vuelta en Nueva York, la ciudad parecía tan frenética como siempre. Las bocinas, las luces y el ritmo acelerado contrastaban con la tranquilidad de la casa de playa en Florida. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Alice sintió que podía manejarlo. El viaje con Claire había dejado una marca positiva, una renovación que aún no sabía cómo explicar. Alice se sumergió nuevamente en el trabajo, pero con un enfoque diferente. Por primera vez, delegó responsabilidades con confianza. Janet, su asistente, notó el cambio de inmediato. «Te ves diferente», comentó Janet mientras dejaba una pila de informes en el escritorio de Alice. «Es porque lo soy», respondió Alice con una sonrisa. «Me di cuenta de que no necesito hacerlo todo sola. Y, honestamente, eso es liberador». Aunque estaba decidida a mantenerse enfocada en el trabajo, una noche, después de una larga reunión con los gerentes de los restaurantes, Alice decidió relajarse. Entró al bar de una de sus unidades más exclusivas, un espacio sofisticado en el corazón de Manhattan. Pidió una copa de vino y se sentó cerca de una ventana, observando el bullicio de la ciudad. Mientras disfrutaba de su vino, reflexionaba sobre los cambios en su vida. Su divorcio con Richard estaba cerca de finalizar, y aunque todavía dolía, Alice sabía que había tomado la decisión correcta. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz masculina. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó un hombre con una expresión confiada y una copa de whisky en la mano. Su sonrisa era cálida y parecía un poco fuera de lugar en un ambiente tan elegante. Alice lo miró por un momento antes de responder. Claro. Parece que tú también prefieres un poco de silencio en medio del caos. Él rió suavemente y tomó asiento. Michael, se presentó, extendiendo la mano. Alice, respondió ella, estrechando su mano. No pareces un visitante frecuente de este lugar. Tienes razón, dijo él con una sonrisa. Soy arquitecto y estoy en la ciudad para una conferencia. Pensé que un bar elegante sería el lugar perfecto para escapar del hotel por una noche. ¿Y lograste escapar del trabajo, al menos?, preguntó Alice con curiosidad. Lo intento, respondió Michael inclinándose ligeramente. ¿Y tú? Parece que también estás escapando de algo. Alice dudó antes de responder. Digamos que estoy redescubriendo cómo es tomarme tiempo para mí misma. La conversación fluyó de forma sorprendentemente natural.
Michael parecía genuinamente interesado en los restaurantes de Alice, haciéndole preguntas detalladas y hasta elogiando su dedicación. Es raro encontrar a alguien tan apasionado por lo que hace, comentó él. Siempre he pensado que la comida tiene el poder de conectar a las personas. Parece que tú te tomas eso muy en serio. Alice sonrió, intrigada. Lo hago. Siempre he visto la comida como una forma de contar historias. Cada plato debe ser una experiencia, algo que se quede en la memoria. Hablaron durante horas, y Alice se sorprendió al darse cuenta de lo cómoda que se sentía con él. Cuando el restaurante comenzó a cerrar, Michael la acompañó a la salida. Me encantaría continuar esta conversación en otra ocasión, dijo él, entregándole una tarjeta con su número. Alice tomó la tarjeta, dudando. Había algo en el que despertaba su curiosidad, pero al mismo tiempo, una parte de ella todavía se resistía a abrir espacio para algo nuevo. Tal vez, respondió, con una leve sonrisa. En los días siguientes, la tarjeta de Michael permaneció en el escritorio de Alice. La miraba mientras revisaba informes o atendía llamadas. Un día, después de una reunión particularmente agotadora, Alice tomó la tarjeta y escribió un mensaje rápido. Si la oferta sigue en pie, me encantaría continuar esa conversación. La respuesta llegó casi de inmediato. Por supuesto. ¿Qué tal mañana por la noche? Alice aceptó, y acordaron un lugar para encontrarse. Cuando llegó al restaurante elegido, notó cómo Michael parecía completamente a gusto, incluso en un ambiente diferente al bar donde se conocieron. Entonces, ¿qué te inspiró a ser arquitecto? Preguntó Alice mientras miraba el menú. Siempre me fascinó la idea de crear espacios que las personas amen, respondió Michael. Un lugar puede influir mucho en cómo vivimos y sentimos. ¿Y tú? ¿Qué te llevó al mundo culinario? Alice pensó un momento antes de responder. Mi madre. Siempre creyó que una comida compartida era la mejor manera de unir a las personas. Creo que eso se quedó conmigo. La noche pasó rápidamente, y Alice se dio cuenta de que reía de verdad, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Cuando Michael la dejó en casa, dudó un momento. Sé que has pasado por mucho recientemente, dijo él. Pero, honestamente, me alegra que nos hayamos conocido. Alice sonrió. A mí también. Mientras entraba al apartamento, Alice sintió algo diferente. Por primera vez, permitió que la idea de abrirse a algo nuevo cruzara su mente. En los meses siguientes, la vida de Alice experimentó una transformación significativa. No fue un cambio abrupto ni dramático, sino una serie de pequeños ajustes que, en conjunto, comenzaron a cambiar su perspectiva. Seguía liderando su red de restaurantes con la misma pasión de siempre, pero ahora se permitía delegar responsabilidades, reservar tiempo para sí misma y, lo más importante, cultivar nuevas conexiones. Entre esas conexiones estaba Michael. Había pasado de ser una sorpresa inesperada a una presencia constante en su vida. Al principio, Alice era cautelosa, resistiéndose a la idea de involucrarse emocionalmente. Después de su experiencia con Richard, abrirse a otra persona le parecía arriesgado, incluso imprudente. Pero Michael, con su paciencia y sencillez, fue derribando poco a poco las barreras que ella había construido. Una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante italiano en Nueva York, Michael le hizo una propuesta que la tomó por sorpresa. ¿Qué te parece un viaje? Solo nosotros dos. Sin trabajo, sin compromisos. Algo para marcar un nuevo comienzo, dijo él, girando distraídamente su copa de vino. Alice arqueó una ceja, intrigada. ¿Un viaje? ¿A dónde tienes en mente? Michael sonrió. Napa Valley. Viñedos,
buena comida, paisajes increíbles, y nada que nos distraiga. Alice vaciló. Aunque la idea era tentadora, su mente inmediatamente se llenó de dudas. ¿Podría dejar sus negocios por unos días? ¿Estaba realmente lista para este nivel de intimidad? No tienes que decidir ahora, agregó Michael al notar su vacilación. Solo piénsalo. Durante los días siguientes, Alice reflexionó sobre la invitación. Por más que intentara encontrar razones para rechazarla, no podía negar lo atractivo que resultaba tomarse un respiro, y más aún, compartirlo con Michael. Finalmente, le envió un mensaje corto. Estoy dentro. Vamos a Napa. La semana siguiente, emprendieron el viaje. Al llegar a Napa Valley, Alice quedó inmediatamente impactada por el cambio de escenario. Las colinas doradas, los viñedos que parecían extenderse hasta el horizonte y la atmósfera tranquila contrastaban con el frenético ritmo de Nueva York. Se hospedaron en una acogedora posada, lejos de las áreas más concurridas. Esto es hermoso, dijo Alice mientras miraba por la ventana del cuarto, iluminada por la cálida luz del atardecer que bañaba los viñedos. Espera a probar los vinos, respondió Michael con una risa suave. Los días en Napa fueron una combinación de momentos tranquilos y experiencias inolvidables. Pasearon por los viñedos, disfrutaron catas de vino y compartieron cenas a la luz de las velas. Para Alice, era algo que no había experimentado en años, una verdadera pausa. Durante una caminata al amanecer, Alice le confesó algo que había estado guardando. No pensé que podría volver a confiar en alguien, dijo, mirando a Michael. Después de Richard, creí que no había espacio para eso. Michael se detuvo y tomó su mano. Lo entiendo. Y no estoy aquí para apresurarte ni pedirte más de lo que puedas ofrecer. Solo quiero estar contigo. Sus palabras eran simples, pero estaban llenas de sinceridad. Alice sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. En la última noche en Napa, cenaron en una bodega local. Michael tomó la mano de Alice y la miró con una seriedad que la sorprendió. Sé que llevamos poco tiempo juntos, comenzó él. Pero nunca me he sentido así con nadie. Quiero construir algo contigo. No solo momentos como este, sino una vida. Alice quedó en silencio por un momento, sorprendida por la profundidad de sus palabras. Finalmente, apretó su mano. Me haces creer que eso es posible, Michael. Y yo también lo quiero. De vuelta en Nueva York, la rutina retomó su ritmo, pero algo había cambiado en Alice. Enfrentaba los desafíos del trabajo con más serenidad, dedicaba tiempo a Claire, quien ahora la visitaba con frecuencia, y estaba completamente abierta a su relación con Michael. Una noche, mientras caminaban juntos por Central Park, Michael se detuvo abruptamente y miró a Alice. «¿Te ves tan en paz?», comentó con una sonrisa. Alice lo miró, tomando su mano. «Porque, por primera vez, siento que estoy exactamente donde debería estar». El futuro seguía siendo incierto, con retos y obstáculos por delante. Pero ahora, Alice estaba segura de que tenía la fuerza y el apoyo para enfrentarlos. Su viaje de autodescubrimiento la había llevado hasta este punto, y estaba lista para lo que viniera.